días, jueces nuevamente, equipo de pedagogía básica de la Universidad de Tarapacá, el equipo de la Universidad Privada de Tacna y público asistente en general. Empezamos el segundo debate de hoy día en la mañana con el siguiente tema. La cultura, el cine, el teatro, la televisión son medios de expresión y comunicación esenciales de la democracia y por tanto deben ser subvencionados por el Estado, porque de otra manera no existirían. A continuación, el equipo de pedagogía básica presentará su introducción. Bien, señores miembros del jurado, académicos, delegaciones de estudiantes de Perú y Bolivia, espectadores, tengan buenos días. El día de hoy nuestro equipo defenderá una postura positiva ante la siguiente pregunta. ¿Debe el Estado subvencionar la cultura, el cine, teatro y la televisión por ser medios de comunicación esenciales en una democracia? Y nuestra tesis es que, en efecto, debe subvencionar los medios culturales, garantizando de esta manera que se cumplan y respeten las regulaciones existentes sobre cultura y televisión. En este sentido, podríamos definir medio de comunicación como sistema técnico que sirve para informar a los miembros de una comunidad determinada. Al definir cultura, nos encontramos con múltiples definiciones. Ampliamente, podríamos definirla como todo aquello que hace el hombre. Pero nos enfocaremos en el significado que nos va a ayudar a aclarar un poco nuestra postura ante ustedes en la tesis de hoy, como conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Para ello nos basaremos en argumentos del tipo político, económico y social. Nuestros argumentos políticos tienen que ver con la regulación de los medios privados, y su uso para el beneficio de los mismos, a fin de evitar la existencia de un monopolio. Nuestro argumento económico nos habla sobre el rol del Estado en el libre acceso a la cultura por parte de los habitantes de la nación. En este sentido, hablaremos sobre que si la cultura fuese un bien privado, ¿cuántos quizás podríamos acceder a ella? ¿Cuántos no podrían? ¿Representaría entonces un medio para la democracia? ¿Podría el pueblo informarse? Y nuestro argumento social tiene que ver con nuestro argumento económico tiene que ver con el social, de nuevo. Tiene que ver con las garantías que tienen los derechos humanos, ya que toda persona tiene derecho a formar parte de la vida, a formar parte libremente de la vida cultural y a gozarla. Claro, las tenemos y tiene que sernos de utilidad, ¿ya? Y sobre el papel del Estado es la misma. O sea, esto me lo garantiza los derechos humanos. ¿Qué papel juega el Estado aquí? Y bueno, con eso damos por iniciado nuestra parte del evento. A continuación, el equipo de la Universidad Privada de Tacna presentará su introducción. Buenos días, miembros del jurado, señorita moderadora, compañeros debatientes, público en general. El equipo de la Universidad Privada de Tacna está conformado por Kevin Arias, Rodrigo Díaz, Andrés Salazar, Manoli Melgar y quien habla, Claudia Guillén, quienes rechazamos la siguiente expresión, la siguiente premisa. La cultura, el cine, la televisión, todo lo que es arte, son necesarios en una democracia y tienen que estar subvencionados por el Estado porque de otra manera no existirían. Empezaremos definiendo cultura, definiendo teatro, definiendo televisión y cine. ¿Qué es cultura? Conocimientos, costumbres, creencias que adoptamos no solo en casa, no solo en la familia, sino también dentro de una sociedad.
Por ejemplo, las danzas típicas, por ejemplo, la vestimenta típica, la gastronomía, las festividades religiosas, creencias religiosas y más. ¿Qué es el teatro? Es una forma de expresión y conjunta elementos como escenografía, iluminación, diálogo, sonido, música. ¿Qué es el cine? Otro medio de expresión, ¿verdad?, donde se presentan fotogramas secuenciales y de manera rápida, creando lo que conocemos como la ilusión del movimiento. Ahora, ¿qué es la televisión? Un sistema de transmisión de imágenes a distancia. En el caso del cable, la televisión se usa con una red especializada. ¿Okay? La cultura, el cine, el teatro, la televisión son medios de expresión y comunicación que opinan, informan, investigan, anuncian, educan y entretienen, que son esenciales no solo en una democracia, sino en todo sistema de gobierno, sí, que tienen que estar subvencionados por el Estado, porque de otra manera no existirían, no. Ahora pasaremos a definir dictadura, democracia, Estado y subvención. Y como no existe día sin noche, no podemos hablar de democracia sin dejar de hablar de dictadura. La dictadura es un régimen político en el cual una sola persona tiene en sus manos el poder absoluto. Puede tomar decisiones respecto a la ley de acuerdo a su voluntad. La democracia es donde el pueblo tiene voz y voto. Puede elegir a sus gobernantes. Definamos Estado y subvención también. El Estado organiza a la sociedad para que pueda funcionar de una mejor manera. Y la subvención es la entrega de una cantidad de dinero específica a un ser humano, de manera que éste no tenga la obligación ni la necesidad de devolver ese monto de dinero al término de la actividad con fines de bienes públicos. Más adelante, en los argumentos, se establecerá la no relación entre democracia, Estado y subvención de medios de expresión y comunicación. El equipo de pedagogía básica de la Universidad de Bogotá y se relaciona con los casos. Estimada audiencia presente, el equipo de Pedagogía y Educación Básica presentará a continuación los argumentos que defienden nuestra postura sobre que el Estado sí debe subsidiar tanto los medios de comunicación como el arte, el cine y la cultura en general. Nuestro primer argumento tiene carácter político. Si el Estado no subvenciona a ningún medio independiente de información, todos los medios serían absolutamente privados y tendrían el monopolio de la comunicación en un país, siendo una práctica totalmente antidemocrática. ¿Se imaginan ustedes viendo la televisión solamente privada? ¿Qué dirían? No, toda la economía está bien, no hay desempleo, tratamos bien a nuestros empleados, está todo muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando hay medios disidentes? Cuando hay medios financiados por el Estado, medios que no son privados. Dicen, la empresa tanto se coludió con la otra y estafaron a tanta gente. Y se puede regular ahí la práctica privada. Segundo, el motivo político, político, está bien, perdón. Todos sabemos que Chile y todos los países democráticos están suscritos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual precisa exactamente en el artículo 27, inciso 1, que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que resulten. Por lo tanto, este derecho debe ser garantizado por el Estado. Si solamente tenemos medios privados, ellos van a poder cobrar las sumas de dinero que quieran para que la gente acceda a la televisión, a los espectáculos y a toda manifestación cultural sin ningún tipo de regulación, y dificultaría el acceso a las personas de menos recursos. Se estaría infringiendo el derecho de estas personas a formar parte
de la cultura de su país o de la información. Tercero, la cultura, no todos los ámbitos son del interés del sector privado, por lo tanto siempre hay áreas que no son abarcadas por ellos y se pierden. El caso más claro, sin caer en un tema egocentrista, es el de Chile. Nosotros vemos que los canales de televisión solamente muestran programas que buscan ganar dinero, generar rating y no transmiten cultura. Y fue necesario implementar una ley que empezó a entrar en vigencia ahora el 1 de octubre del presente año, en la cual se deben hacer 4 horas de programas culturales emitidos por el canal y 2 de esas horas tienen que ser en horario prime u horario estelar. Esto fue creado porque ninguno de los medios de comunicación tenía el interés de transmitir la cultura. Y si fue necesaria esta ley, es porque claramente los privados no están ahí. También por lo mismo se inventó el Fondart y los medios del Consejo Nacional de Televisión para poder subvencionar la parte cultural. Sin la existencia de estos fondos nadie financiaría la cultura chilena. Y seguiríamos con los mismos programas carentes de profundidad en la televisión y en la música y en todos los medios. Muchas gracias. A continuación, el equipo de la Universidad Privada de Tacna presentará sus argumentos. La premisa en este debate es: la cultura, el cine, el teatro, la televisión, etc. son medios de comunicación y expresión esenciales en una democracia. Por tanto, deben ser subvencionados por el Estado, porque de otra forma no existirían. ¿No existirían? Nosotros nos manifestamos en contra, no de las subvenciones, sino de la inexistencia de medios de comunicación y de expresión sin subvenciones de un Estado. ¿Por qué estamos en contra? Hablemos de lo que es la comunicación. Sabemos que la comunicación es un proceso. Es un proceso en el que intervienen elementos como el emisor, un mensaje, un canal y un receptor. La comunicación empezó por la necesidad de transmitir los deseos y los pensamientos del hombre. ¿Qué pasa? Estos deseos y pensamientos fueron evolucionando con el tiempo junto con el hombre. Pasó de ser simplemente un lenguaje en base a un lenguaje fonético, pasó también por las pinturas rupestres, que era para dejar información a través de la comunicación. Con el tiempo vino la escritura, luego la escritura, pero de manera impresa, digamos, mediante algún mecanismo. Y actualmente manejamos la comunicación a través de medios tecnológicos. Entonces, partiendo de esta base, podemos decir que la comunicación no ha desaparecido, se ha mantenido en el tiempo, con o sin intervención de los estados. Del mismo modo, los medios de comunicación nos sirven para estar informados a través de esta. La socióloga María Escar establece una diferencia entre información y comunicación. La información es simplemente dar a conocer la noticia. La comunicación es esperar una respuesta frente a una determinada situación. Por tanto, partiendo de ese argumento, podemos decir que la comunicación a través de los medios de comunicación no van a dejar de existir si no son subvencionados por el Estado, o si dejan de ser patrocinados por inversión privada. Es inherente en el ser humano el comunicarse. Nuestro segundo argumento. Hablemos ahora netamente de la subvención. ¿Qué pasa en países en los que no se apoya de manera correcta a los medios de comunicación y a las artes, por ejemplo? Si no lo hace el Estado, no existiría la cultura urbana, que también es un medio de expresión. Es parte de la cultura de un pueblo. Aparte, las danzas, el canto, la poesía,
Estos nunca han necesitado de una verdadera inversión pública o privada para seguir desarrollándose. Es más, actualmente, si uno no tiene los medios para poder publicar una obra literaria, puede hacerlo a través de internet de manera gratuita. No hay ningún problema en eso. Hablamos también de lo que es esencial en una democracia. Todas estas informaciones, todas estas comunicaciones, las expresiones artísticas, sí, son parte de una democracia, pero en una dictadura no desaparecen. Es más, en una dictadura se emplean como una forma de expresión en contra de lo que no le gusta al pueblo, con lo que el pueblo no está de acuerdo, mediante afiches, artes gráficas, podemos hablar también acerca de canciones, películas independientes, incluso sin ningún tipo de inversión, más que los fondos de los mismos productores, los realizadores. Puedo citar un ejemplo, por ejemplo, en Perú. El Estado no invierte suficiente en cultura, así como no lo hacen en otras áreas como deporte o educación. Pero la iniciativa privada, por ejemplo, hace que una actriz llamada Denise DeVos forme a través del tiempo una productora de eventos culturales llamada Tondero, la que se encarga actualmente de comprar los derechos de todas las obras más sobresalientes de Broadway y llevarlas a Perú. Esto sin ningún tipo de apoyo del Estado. Entonces, es por esos motivos que nos manifestamos en contra de la desaparición de los medios de comunicación y de las expresiones artísticas. Gracias. Ahora ambos equipos tendrán su tiempo para formar sus capitanes. Tiempo. Vamos, chicos, vamos. A continuación, el equipo de pedagogía básica de la UTA. Buenos días. Nosotros vamos a señalar que, si bien sin un control estatal, las expresiones culturales no desaparecerían, pero los medios masivos que se encarguen de entregar la cultura, sí. Y solamente al haber solo medios independientes, no tendrían subvención, no podrían ser masivos, quedarían en el anonimato, no recibirían beneficios y no serían del todo relevantes. Publicar algo en internet no significa de que un medio va a llegar, un medio estatal va a llegar y lo va a tomar, lo va a masificar. Eso no va a ocurrir si es que no existe un aporte del Estado, y por eso existen organizaciones actualmente en este país que están encargando de resolver ese problema que ya es bastante notorio. Ahora, también los medios independientes, si bien son libres, por ende no tienen la necesidad de entregar la información cultural, no tienen necesidad de entregar la cultura que es necesaria para el país o que el mismo país tiene, sino que son, la misma palabra lo dice, libres de entregar lo que ellos quieran. Pueden hablar del tema que ellos quieran sin hacerse cargo de cumplir con el rol social. Gracias. La contraparte señaló que en caso de dictadura los medios de comunicación se mantienen. El problema de eso está en que no serían los mismos medios de comunicación que en una sociedad democrática. Los medios de comunicación, si bien están en ambos casos, en la dictadura están claramente sesgados. Son controlados por el Estado y no hay ningún tipo de oposición contra ellos.
Entonces, si bien en ambos casos los medios existen, la forma en la cual son llevados por el gobierno son las que finalmente determinan si son parte o no de la democracia. Y en ambos casos están subvencionados por el Estado. Muchas gracias. Ahora el equipo de la Universidad Privada de Tacna. Gracias. Inicio esta réplica indicando que tendrá dos partes, una hecha por mí y la siguiente por mi compañera Claudia. Gracias por darnos la razón al decir que los medios no dejan de existir sin subvención. También hay que aclarar un punto, no nos referíamos a los medios de comunicación en la dictadura, nos referíamos a las formas y medios de expresión artísticas y culturales. Esas no desaparecen en una dictadura, ni son manipuladas por un gobierno. Siguiente, en sus argumentos hablaron de que sin este tipo de subvenciones estatales los medios se concentrarían, los medios entrarían en un monopolio, pero sin subvención los medios de comunicación no son un monopolio. Un monopolio es cuando un grupo dirige todo el mercado, gestiona todo el mercado, no cuando se abre el mercado a varias empresas encargadas de un rubro. Bueno, también hablaron de los derechos humanos y de la libertad del acceso a estas culturas, a las expresiones artísticas y a la cultura. Pero qué mejor muestra de que hay un libre acceso que producir de manera independiente sin necesitar de subvenciones. Ahora, hay unos conceptos que tenemos que dejar claros. El ser humano, el hombre, el libre albedrío y bueno, la libertad de expresión, eso nunca necesita una subvención. Todo esto existe desde antes de la creación de sistemas políticos y de los gobiernos. Claro. Mientras el hombre sienta y piense, va a encontrar formas, va a encontrar maneras de comunicarse, de expresarse. Aquí, una frase. El amor a la justicia como instrumento de equilibrio para la dignidad del hombre. El emisor, aunque anónimo, sin duda un hombre. El mensaje, el ya mencionado. El canal, un muro a la entrada de la Universidad de Tarapacá, por 21, aquí cerca. El receptor, los compañeros de la Universidad Privada de Tacna, que pudimos o no compartir. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los medios de comunicación y expresión se crean, no se destruyen, sí se transforman. A continuación, el equipo de Pedagogía Básica de la Universidad de Tarapacá presentará su conclusión. Hemos dejado en evidencia en este debate que es el Estado quien debe hacerse cargo de subvencionar los medios de expresión y comunicación, porque estos son esenciales en una democracia, porque es un derecho de cada individuo de disfrutar, de gozar y de enriquecerse culturalmente. Ha quedado claro que dejar estos medios en manos de privados no sería democrático, ya que estos solo velan por sus intereses, que por cierto son los económicos. Y esto se hace notorio por la manera que tiene de actuar el Estado, creando leyes e imponiendo leyes para forzar a las empresas a cumplir una cuota cultural. Es una tarea no menor del Estado hacerse cargo, ya que los medios culturales comunicacionales juegan un rol importante en el desarrollo de la identidad de una sociedad. Por tanto, el Estado no debe permitir que esta identidad se base en los intereses únicos que pueda tener una empresa, que como bien mencionábamos, a esto no les atrae entregar cultura porque no es rentable. Por tanto, una sociedad que se forme bajo estas condiciones
carecería de cultura y no estaría disfrutando de su derecho. Afirmamos también que el Estado, al subvencionar los medios, no solo garantiza que haya cultura, sino también que garantiza que sea accesible para todo público, para todo bolsillo. Gracias. Finalmente, el equipo de la Universidad de Alemania presentará su conclusión. La cultura, el cine, el teatro, la televisión, etc., son medios de expresión y comunicación necesarios en una democracia. Por lo tanto, deben estar subvencionados por el Estado, de otra manera no existirían. Estas son las conclusiones. Los medios de comunicación y las expresiones artísticas como el cine, la literatura, la música, la gastronomía, la fotografía, son parte del desarrollo cultural de nuestra civilización. No tienen la necesidad de recibir un fondo por parte del Estado porque han logrado subsistir a través del tiempo. Son inherentes al ser humano. Las personas tenemos la necesidad de comunicarnos y expresarnos, y eso podemos apreciarlo a través de la historia. No importa el hoy, el ahora o el futuro, nosotros seguiremos creando medios de comunicación y expresiones artísticas para adaptarnos al contexto en el que estemos. El desarrollo cultural no se mide por cuánto dinero se da, sino por el interés que cause en las personas. El Estado puede invertir o subvencionar todo lo que quiera en un evento cultural, pero eso no quiere decir que las personas vayan a verlo. Eso está en nosotros. Pero si el Estado, tanto que invierte, obliga a las personas a ir a ese evento, eso sería una dictadura. Aclaramos también que puede darse la subvención. Claro que sí puede darse, pero no es un desarrollo vital de la existencia de los medios de comunicación y de la cultura. Ellos pueden valerse por sí mismos. La sociedad es la que invierte al final. Los medios de comunicación, el arte y la cultura son premiados constantemente, motivando a la gente que lo produce. La mejor manera de invertir en la cultura y los medios de comunicación, tanto como expresiones artísticas, es premiándolas. Te motiva extrínseca e intrínsecamente. ¿Por qué? Extrínsecamente por el premio, e intrínsecamente la motivación de ser el mejor. Esa es la mejor forma para invertir en la cultura. Tenemos los Oscar, los Globos de Oro en Berlín, el Festival de Sitges, el Festival de Cannes, los premios Nobel y muchas otras cosas más. ¿Cómo va a morir el arte de la cultura si tenemos estas entidades que premian? Termino diciendo esto. El día en que los medios de comunicación y las expresiones artísticas dejen de existir, será el día en que la última persona de esta tierra deje de respirar. Muchas gracias. Bueno, finalizado el debate, muchas gracias a los próximos debatientes. Mientras los jueces deliberan, se da la palabra al público. Bien, ya hay resultados. Vamos a emitir nuestra retroalimentación, nuestras opiniones, y el puntaje, bueno, se va a entregar dentro de una hora, más o menos. Le doy la palabra primero a Lisette, luego Galia y termino. Bueno, a diferencia del primer debate, yo creo que se notó un poquito más que esta vez no fue tan parejo. Respecto al equipo de pedagogía básica, me parece que en varios casos el nerviosismo los traicionó. Se apoyaron mucho en el texto y claro, faltó un poquito de, al menos convencerme a mí de que el argumento que ustedes presentaban era el correcto. Respecto al equipo de la UPT, la diferencia estuvo en que sí, se notó una preparación, en que la entonación y el uso del lenguaje fue bastante bueno. Me
me gustó también la presentación de los conceptos porque se notó que hubo una introducción estructurada, fueron como de lo macro a la argumentación de los fundamentos. Bien, muy bien, felicitaciones a ambos equipos por la participación. Gracias. Ya, yo felicito a los dos equipos por estar acá, porque no es fácil estar en un debate. Tal vez se presentó el nerviosismo, como dice acá mi colega, en el equipo de educación básica, pero siempre hay una primera vez y es difícil, pero van a haber otras. Ya tienen lo importante es el aprendizaje en esto. Siempre yo en el área de la educación, lo importante es el aprendizaje y lo significativo que ha sido esta experiencia de aprendizaje. Ahora, respecto de, claro, de la coherencia, se vio la diferencia entre un equipo y otro, en la coherencia, digamos, en la fundamentación, vuelvo a repetir a los equipos anteriores, un debate se defiende lo indefendible. Y aunque no nos convenzan, tienen que convencernos, ¿ya? Y eso es un debate, una estrategia, vuelvo a repetir, en la cual hay que luchar por las ideas, a pesar que ni uno ni ustedes mismos están de acuerdo, pero es un debate, ¿ya? Y lo vemos en los políticos que de repente pasa, y por eso nos convencen a algunos, ¿ya? Entonces, pero lo positivo que es, a pesar del nerviosismo, tal vez falta más preparación en algunos casos, es importante el aprendizaje. Y van a haber otros debates más porque esta es una actividad muy relevante y muy importante, y eso hay que rescatar. Gracias. Bien, lo mismo de siempre, felicitar a ambos equipos. Hay algunas cositas así que me dio la impresión que en este debate se repitieron en relación a vicios de debates anteriores. Tratemos de, en el contexto de un debate, erradicar ciertas palabras o expresiones como el ok, ¿no? O sea, estamos en un debate que es formal, entonces el ok, que es una expresión coloquial, que además ni siquiera es castellana. Hubo uno de los dos equipos en general, los dos equipos presentaron, en mi opinión, una tesis más o menos clara, pero hubo uno de los dos equipos que acudió más a ejemplos que a argumentos, ¿no? Y recordemos que el ejemplo es vacío sin un argumento, ¿ya? O sea, tienes que argumentar y luego ir a lo concreto que es el ejemplo. Me dio la impresión que en el caso, por ejemplo, hoy, el caso del equipo de pedagogía básica, lo más fuerte fue la conclusión. Hoy día lo más fuerte fue la conclusión, que fue clara, ¿no? Me dio la impresión también que hubo problemas con la hilación de las frases. A veces da la impresión que el discurso que se presentaba, habían 3 o 4 conceptos fuertes que intentaron unirse de manera artificial, ¿ya? Y es por eso que si uno tomaba nota de lo que se estaba diciendo y leía lo que se estaba diciendo, perdía sentido, porque la frase fue hilada a la fuerza, ¿no? Tampoco es bueno hablar durante el debate de decir expresiones como no están ni ahí, ¿no? O no están ahí. Tratar de formalizar más el discurso, ¿ya? Eso, felicitar a ambos. Creo que ya más o menos ustedes deben tener la satisfacción de haber pasado ya 2 etapas. Queda la final mañana, donde, como les decía al comienzo, todo puede pasar. Un equipo puede sacar 20 puntos mañana, si lo hace muy bien, ¿no? Y un equipo, si lo hace muy mal, puede sacar 4 puntos, ¿ya? Así que nada está dicho, ánimo, nos vemos mañana en el campo de honor. Gracias.